Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este día en el inicio de lo que será uno de los foros cotidianos que realizaremos como Azul Originario. Ese es el primer foro. Tenemos un invitado de lujo. Los temas que hoy vamos a tratar son la coyuntura política y el papel de los tres órganos de Estado en la pandemia del COVID-19. Antes de dar paso al invitado, vamos a hablar de un pequeño contexto de la situación actual. Todos sabemos que estamos en una cuestión de pandemia, en una emergencia nacional. Vamos a analizar el papel de los tres órganos de Estado, cómo ha habido una coyuntura, cómo están, por así decirlo, contrariados entre ellos. Esto comienza, vamos a poner un contexto de fecha, el 9 de febrero de este año, cuando ocurrió la incursión militar, bueno, o protección al presidente, como él así lo mandó a llamar, a la Asamblea Legislativa. Posteriormente a esto, viene la emergencia por el COVID-19. El presidente de la República solicita a la Asamblea Legislativa una serie de funciones y de leyes y cuerpos normativos que le permitan combatir la pandemia. El 15 de marzo de esta fecha, del año 2020, la Asamblea Legislativa aprueba, entre otras cosas, un régimen de excepción. Por así decirlo, en esas fechas se le dieron las herramientas necesarias al presidente de la República. De esa fecha para acá, ha habido una contradicción entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. El presidente va a pedir más cuerpos normativos a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa niega algunos o aprueba en cierta medida otros, hay también discusiones internas por cuestiones presupuestarias y el presidente comienza a hacer decretos ejecutivos. Posteriormente a que entran los decretos ejecutivos, entra a conocer la Sala de lo Constitucional, porque muchos ciudadanos interpusieron demandas de inconstitucionalidad contra dichos decretos. La Sala de lo Constitucional viene y declara inconstitucional los decretos ejecutivos y manda al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa a discutir seriamente y a tratar de gobernar por el país, tanto en que cada órgano cumpla su función respectiva. Dicho esto, nos encontramos en este momento en una reapertura total sin un cuerpo normativo definido a este día. Hay siempre discusiones políticas en este marco de la pandemia del COVID-19. Con todo lo anterior y con ese contexto, queremos dar la bienvenida a Dagoberto Gutiérrez, que este día tenemos el honor que nos acompaña con nosotros. Él fue un dirigente estudiantil hasta 1973 y luchador social de toda la vida. Fue líder de la guerrilla durante la Guerra Civil de los años 80 y firmante de los acuerdos de paz. Actualmente es vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña y es analista político. Muy buenas tardes, Dagoberto. Muchas gracias por acompañarnos. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Gilberto. Y qué buena noticia que se estén discutiendo estas cosas. Es una maravilla, una verdadera maravilla, que un tema como este aparentemente jurídico se esté abordando junto o adentro de un tema político. Casi lo mismo que abordar un tema político adentro de un universo jurídico. Es que el derecho, sobre todo el derecho burgués de nuestras sociedades, es formal. Y esto quiere decir que hay una distancia más o menos grande entre lo que se dice en la ley y lo que ocurre en la realidad. Y la ley no se hace responsable de lo que ocurre en la realidad. Porque el examen de lo que ocurre en la realidad le corresponde a la sociología, a la historia, a la economía, a la ciencia política, pero no al derecho. Así se entiende. Por ejemplo, la Constitución establece el derecho a la salud. Muy bien. Pero ocurre que las personas, teniendo el derecho a la salud, no tienen, sin embargo, salud. Pero el hecho de que la gente no tenga salud deja de ser un problema del derecho. El derecho llega hasta el
lindero en donde se establece el derecho a la salud y aparece en la Constitución. Muy bien. Ese es un sentido bien formal de las cosas. Hay un derecho, es el derecho civil, que expresa esto de manera muy clara. La función del derecho civil es asegurar la circulación de las mercancías. Eso, en todas sus partes. Y hay una definición de bien en el Código Civil que dice que bien es toda cosa susceptible de ser apropiada. Fíjate, susceptible de ser apropiada. El código no dice y puesta en circulación. Porque la función del Código Civil es asegurar la circulación de las mercancías. Este es un tema apasionante que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia del derecho. Y tiene que ver además con esta coyuntura maravillosa que estamos viviendo, donde hay un gobierno que aparece en el filo del agotamiento de la posguerra. Ocurre que la guerra popular del pueblo duró 20 años. Al final hubo una negociación intensa que no tocó, sin embargo, los aspectos estructurales de la economía. No tuvimos fuerza para hacer eso. Nos faltaron fusiles, tiros, explosivos, todo eso no faltó. Años de guerra. Pero un paquete de acuerdos que se conocen como acuerdos de paz. Pero aparte de eso, y afuera de eso, hubieron acuerdos políticos decisivos. Uno de ellos fue el de crear un nuevo partido político. Y se crea un partido que se le puso el nombre de FMLN. Hay que saber que la guerra había terminado y después que terminó la guerra se creó, murió el FMLN. La gente no se dio cuenta de eso, ni los gringos. El FMLN fue un acuerdo político entre 5 organizaciones ideológicamente diferentes. Y todos los acuerdos terminan y todas las organizaciones terminan. Murió la guerra y murió el FMLN. Pero luego la oligarquía creó un partido político. Y cuando ya estaba creado, dijeron, ya está el partido, pónganle nombre. Y se le puso FMLN. De tal manera que la gente siempre ha creído que ese partido FMLN es el mismo FMLN de la guerrilla. En absoluto no tiene nada que ver. Pero entonces el acuerdo fue que este partido FMLN y Arena funcionaran como las 2 vigas maestras de un régimen político con 2 componentes. Uno, los partidos políticos dueños del régimen político. Y 2, el neoliberalismo como política económica, tanto de Arena como del Frente. Todo bien. Hay que recordar que en 1983 se incorporó un artículo a la Constitución, el 85. Estableció que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son, dice, el único instrumento
para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Hay un punto ahí, un texto de maravillas que le dio a los partidos la propiedad y el monopolio de todo el aparato del Estado. Los partidos son dueños de la Asamblea, dueños de la Corte Suprema, Corte de Cuentas, dueños de la Fiscalía, bueno, dueños de todo. Entonces, ese diseño funcionó eficientemente durante 30 años. 30 años. Año con año la gente iba a votar masivamente o por Arena y por el Frente. Todo bien. Todo bien. Y estalla la gran corrupción, los grandes robos. Se envilece a las capas medias. Se envilece a los profesionales. Y son sometidos sectores amplios de profesionales a condiciones de vida y de trabajo muy difíciles, muy ásperas. Y entonces, después de 30 años, ocurre una sorpresa. Eso se fue larvando año por año. El pueblo desborda, harto, y le vuela la cabeza tanto a Arena como al Frente. Este fue un timbrazo. Aquí no hay nada espontáneo, ¿no? Aparentemente es espontáneo. Es un largo proceso. Largo proceso. Al fin y al cabo, la conciencia es la relación de mi cerebro con la realidad. A eso se le llama conciencia. Y en ese proceso que muy bien lo ha tomado usted en cuenta de cómo ha venido evolucionando y el timbrazo que se le da a la clase política después de 30 años, que nos encontramos ya en un momento bien sui generis. ¿Por qué? Porque ya esos partidos tradicionales ya no tienen el control de uno de los 3 órganos del Estado, que sería el Ejecutivo. Entonces, ya en ese contexto que venimos ya a la pandemia, ¿cómo ve esa pugna política del el nuevo que va llegando, por así decirlo, de ese que dio el timbrazo, como usted lo dijo, versus esos tradicionales que estaban en la Asamblea, y cómo han manejado esa coyuntura política en una situación también que es tan nueva de todos, por lo menos todos los que estamos vivos ahorita, que es una pandemia a nivel mundial como la que estamos viviendo? ¿Cómo lo considera usted desde la perspectiva política? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? El límite que te diré, el yo tengo la razón, o lo haces como yo digo, o no se hace, o el otro dice no, que tú robas o tú robaste, etcétera. ¿Cómo lo ve? Sí. Hay que precisar una cosa antes. ¿Quiénes son los que capturaron el Ejecutivo? ¿De dónde salieron? Uno, salieron del FMLN. Clasísticamente son pequeña burguesía. Clasísticamente. Pequeña burguesía empresarial. Yo soy pequeña burguesía intelectual. Otros serán pequeña burguesía profesionistas, los abogados, los médicos, ingenieros, etcétera. También pequeña burguesía. Es una gama. Estos son pequeña burguesía empresarial. Ellos se montaron en la oleada de rechazo del pueblo. Ellos no construyeron eso. No. Pero se montaron en esa ola. Simplemente hicieron eso. Con un solo discurso político. La lucha contra los partidos políticos. Eso es todo. Sin programa político, sin proyecto político, sin compromisos políticos con nadie. Entonces ellos llegaron a capturar el gobierno a partir del odio y el rencor del pueblo contra los partidos políticos. Es decir, ellos llegan al gobierno con un voto negativo.
es el voto en contra de estos, odiando a él. No es el voto a favor de ellos. No. Ellos no tienen votos propios. Entonces, llegan al gobierno. El pueblo sabe muy bien que el mayor problema de la sociedad es el pasado. Es el pasado. Arena y el Frente y los partidos expresan el pasado. Y la gente sabe que ese pasado no debe regresar. En todo caso, el futuro siempre es en el pensamiento occidental una especie de desierto, un territorio vacío. El pasado no. En el pasado, ahí está la vida. Y en el presente está el conflicto. Entonces, el gobierno no hace cambios en la vida de la gente. No hay una reforma educativa, una reforma de salud, una reforma tributaria, nada de eso, nada de eso. Ni el tema agudo de las pensiones ha sido abordado. Las pensiones, que es una cosa sanguinolenta, nada de eso, en absoluto. ¿Cuál es el puente que lo comunica con la gente? El ataque a los partidos políticos y el ataque a los diputados. Incluso ese 9 de febrero, ¿la gente estuvo en contra de eso? No. Si la gente lo que decía era, hay que darle fuego a la asamblea, hay que quemarlos a todos. Pero entonces, en esa cosa que parece tan grotesca, hay, sin embargo, una intensa comunicación con la gente que mira la cosa de otro modo. De otro modo. Ahora, esa lucha contra los partidos, contra los diputados, es la vía, la única vía que tiene el gobierno para conectarse con la gente. No hay otra vía. Pero además hay un... ¿Sí? ¿Usted cree que en esa vía que está tomando el gobierno, como usted muy bien lo ha analizado, y creo que muchos estamos de acuerdo con eso, las decisiones que ha tomado, las ha tomado por gobernar, por simple política o por dar un mensaje a la gente y al colectivo de la gente? Porque habría que dividir esa situación, porque cuando uno toma decisión por gobernar, puede ser que tal vez el mensaje de lucha contra los diputados no sea el adecuado, porque uno tiene que decir, no, por gobernar voy a hacer lo que me dijo la sala, me voy a ir a sentar con los diputados y voy a planear algo o voy a hacer algo. O si quiero al mensaje con la gente, exacto, siguiendo el orden de ideas que usted dio, si quiero tener un mensaje a la gente de confrontamiento, mejor digo, no, se está muriendo la gente por culpa de ellos, está pasando esto por culpa de ellos, etcétera. Exactamente, exactamente. El corazón de esa política es la comunicación con la gente. Es eso. Claro que cuando uno mira el desempeño ante las situaciones concretas, uno dice, no, hombre, no, hombre. Vaya, por ejemplo, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Uno sabe que quienes deciden eso son los diputados. Y si yo presento un proyecto, yo debo saber que no lo van a aprobar todo, así como yo lo llevo. ¿Y por qué lo van a aprobar así? No. Entonces yo tengo que negociar. Tengo que aprender a negociar. Es decir, hacer concesiones. ¿Y el gobierno negocia? No. No. El gobierno entiende que si lleva un proyecto a la asamblea es para que se lo aprueben tal como ellos lo llevan. Y uno dice, hombre, qué error ese. No es error, es para la gente. Claro, la gente odia a los diputados, odia a esa asamblea legislativa. Si el Ejecutivo aparece negociando con los diputados, pierde la única comunicación que tienen con la gente. Esta es la lógica, es una lógica sencilla.
muy sencilla. En ocasiones los diputados y los partidos hacen justamente lo que el gobierno necesita. Por ejemplo, interpelan al ministro de Defensa. Y qué escenario, qué espectáculo más maravilloso. Bueno, los diputados no fueron capaces ni de adoptar una sola posición de la Asamblea Legislativa. No pudieron. Cada partido sus preguntas. Y no prepararon, no estudiaron las preguntas. Hay un menosprecio a la otra persona, ¿verdad? Diciendo, este es tonto, este no tiene capacidad. Jamás uno tiene que hacer eso. Nunca, nunca, nunca. Porque no es así. No es así. El otro sabe algo que yo no sé. La gran derrota de la interpelación. El gobierno sale victorioso, sin costos. Luego hoy, un partido aparece diciendo algo relacionado a la privatización del seguro social. En este momento, entonces el gobierno levanta la bandera contra la privatización y contra el neoliberalismo. Esos son errores de los partidos políticos. Esto tiene fases. Estamos en un proceso político. El gobierno asume el 1 de junio sin nada definido, excepto la lucha contra los partidos. Pero todo bien. Es que la gente los va comparando a cada minuto con los partidos políticos que la gente odia y desprecia. Pero luego viene el 9F. Ahí empieza a cambiar el punto. Porque, ¿y qué quería hacer el gobierno ese día? Quería tomarse la Asamblea Legislativa y necesitaba tomarse la Asamblea, a saber, quería dar un golpe de Estado. No se sabe hasta ahora qué quería, pero lo que sí se sabe es que no le salió bien. Cualquier cosa que haya querido, no le salió bien. Y ahí empieza un momento de incertidumbre, el primer momento de incertidumbre. Pero luego viene la pandemia, como que se estuviera en una programación. Y no, claro que no. Viene la pandemia. Y el gobierno empieza bien, tomando medidas rápidas, viéndose bien. Pero en ese escenario difícil empieza la lucha enconada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y uno entiende. Y es que la gente de los partidos políticos entendió bien que si el gobierno tenía éxito en el manejo de la pandemia, la derrota electoral en las próximas elecciones de febrero estaba más que asegurada. Entonces empezaron las guerras. Es una necesidad política. Necesidad política. Y en esa guerra, en esa necesidad que han tenido de hacer ese conflicto político, cada quien para, como decimos en el buen salvadoreño, jalando para su petate, de partido político versus gobierno. Después del 9F, como usted dijo, el gobierno empezó a actuar bien con la pandemia. De hecho, incluso los partidos políticos apoyaron las primeras decisiones del gobierno con la pandemia. Se le aprobó un régimen de excepción rápido, se le aprobó un decreto de emergencia rápido, se le aprobaron los primeros préstamos, que no es el total de lo que él pedía, pero fue, digamos que rápido. Pero hubo algo que tanto partidos políticos como gente ajena a la política le achacó. Y ahí quizás me incluyo porque como Azul Original incluso interpusimos un habeas corpus por una situación que ocurrió en cuanto a ciertas medidas que tomaron en relación a la pandemia.
que se achacó mucho que no era un enfoque de derechos humanos como tal, que eran medidas que el gobierno decía, no, es que son necesarias porque aquí no nos vamos a detener si le doblamos el brazo a alguien, y palabras del presidente, si le doblamos el brazo a alguien, pues prefiero que se enoje que le doble el brazo a que se muera de la enfermedad. Entonces, en ese contexto, no sé si le dio como ese respiro a los partidos de decir, no, el gobierno violenta derechos humanos. ¿Usted cree que algunas medidas fueron violentando derechos humanos, o todas fueron, como dice el Ejecutivo, un enfoque, decir, no, el principal derecho es la vida? Aquí podemos tener entre abogados como una discusión de días sobre la ponderación de derechos, pero ese no es el tema. Y el gobierno decía, el principal derecho es la vida. Entonces, como el principal derecho es la vida, estos son pequeñeces, por así decirlo. Entonces, ¿usted cómo ve ese momento de esas acciones que se tomaron en la pandemia? Ya situados en el terreno de la pandemia, se construyeron 3 líneas de confrontación. 3 líneas fundamentales de confrontación. Primero, la relación entre la cuarentena y los derechos humanos. ¿Cómo tratar a cada persona? Segunda línea, la relación entre la salud y la vida con la economía. Gran confrontación, que rápido apareció. Y una tercera confrontación entre los órganos legislativo y ejecutivo. Estas confrontaciones son diferentes una con la otra, pero están próximas. Veamos, la primera. Si el éxito de la política frente a la pandemia depende de lo que se llama distancia social, que no es tal, porque la sociedad en este escenario sigue amarrada y vinculada. Son los individuos. Es otra cosa. Pero llamémoslo distancia social. El tapabocas y la circulación. Nadie circula, nadie sale de sus casas. Hay que decir que nuestra sociedad en cierto modo ha funcionado bien en relación con otras experiencias en otras partes del mundo, donde eso no ha funcionado. Aquí sí, pero no siempre. Y aquí aparece esta primera línea. ¿Se puede capturar a la gente? ¿Se le puede llevar a la cárcel? En este escenario, ¿ese es el procedimiento jurídico? Hay un choque. Hay un choque. No resuelto. No resuelto. Yo por lo menos pienso que no se puede meter a la gente en la cárcel, ni se puede maltratar físicamente a la gente, no. Pero una segunda línea de confrontación, la salud, la vida o la economía. Este segundo punto es el que quebró algún consenso que había construido en ese terreno. Porque rápidamente el mundo empresarial empezó a presionar para abrir rápido eso. Y esta confrontación apareció temprano, muy temprano. Muy temprano. Y entonces, tal como ha ocurrido en otras partes, esa apertura de la economía ha generado una elevación de los contagios. En algunos lugares, como Alemania, por ejemplo, pese a que eso sí se ha producido, han decidido no cerrar la economía y seguir el camino de la economía por encima de la salud, pero apretando las condiciones de la convivencia de la gente. Esa es la política de ellos. Aquí, esta segunda línea de confrontación se expresó en la tercera línea, los órganos, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Ahora, cuando uno habla de los órganos, está diciendo mucho. Porque en realidad estamos hablando de los partidos políticos
y los políticos del Ejecutivo. Pero más en específico, estamos hablando de las empresas y sus políticos en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Porque la presión venía de las empresas. Y los partidos en la Asamblea eran como la resonancia del interés de esas empresas. O se abre la economía o se mantiene la cuarentena. Se construyó esta confrontación que se expresó en la legislación. Y a mí me parece que se construyó un momento jurídico. Hay que estudiarlo. Después hay que estudiarlo. Yo tengo los recortes periodísticos del primer momento hasta el último momento, día tras día, en un folleto con los recortes de los diarios, porque todo esto apareció en los diarios diariamente. Y ahí está la pelea política en forma de proyectos de ley, en forma de decretos. Nunca recuerdo yo un momento en donde lo que la Constitución plantea en el proceso de formación de la ley haya tenido tanta vida como en ese periodo. Ahí se dio todo. Los vetos del presidente, la superación de los vetos de los diputados, la intervención de la Corte Suprema de Justicia cuando el veto tenía como argumento la inconstitucionalidad, etcétera. Todo eso apareció allí. Ese momento es un laboratorio maravilloso. Y en realidad, a mí me parece que en ese momento la Constitución estuvo de fiesta. Estuvo de fiesta. Porque cuando uno lee la Constitución y se encuentra con las disposiciones en frío, le cuesta a uno entenderlas. Pero cuando aparece ya la práctica, las experiencias concretas, entonces uno le encuentra el sentido a los textos, más sentido a los textos. Y todo esto ha aparecido en los diarios. Y sigue apareciendo. Estas tres líneas de confrontación se mantienen hasta nuestros días. Ahora, repito, en un primer momento el gobierno aparece manejando bien la pandemia, pero en un segundo momento estalla la confrontación y se pierde el control de la pandemia. En un tercer momento, que es este, la economía se impone, se abre la economía, pero ya sin ningún marco legal. Esta es una maravilla política. ¿Cómo ocurrió eso? ¡Qué maravilloso! Para la reflexión, para la reflexión. Ahora, y el hecho de que se haya impuesto la economía sin régimen de excepción, sin cuarentena, sin nada de eso, puso en primer plano el papel de cada persona, el papel del pueblo. Ahora, el ser humano para funcionar necesita el clavo de la ley. No, y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Se impone la economía y hay desastre. No. Y la gente se volcó masivamente a la calle. No, tampoco. Claro, en la medida que pasan los días, eso se va ocurriendo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí completamente la razón. ¿Y cómo considera usted que hubiera sido el panorama si se hubieran puesto de acuerdo los tres órganos de Estado?
si en una utopía se hubieran sentado a gobernar, a decir, bueno, vamos a cumplir la Constitución, vamos a sentarnos aquí por un lado la Asamblea, por este lado tenemos a la Corte que nos diga si esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer, y por este lado está el gobierno. ¿Cree que era posible esa utopía? O incluso en un menor grado, fuera posible un acuerdo entre partes, porque al inicio de la pandemia, sí se vio ese acuerdo, por lo menos en parte, porque recuerdo yo que vi con asombro cuando en un día, en 2 días, se aprobó un régimen de excepción, rápido. Se aprobó un estado de emergencia, que eso sí, digamos de que hubo unanimidad en la ley de emergencia, pero en el régimen de excepción me acuerdo que solo un partido y otros 2 diputados por ahí dijeron, no, esto es violatorio a derechos, no hay que violar derechos para combatir una pandemia, etcétera, pero en su mayoría, si mal no recuerdo, creo que fueron 58 votos, en la asamblea dijeron, vaya, régimen de excepción, aquí está todo lo que usted necesita, pero de ahí se rompió ese diálogo o ocurrió algo. Entonces, ¿cómo cree que sería el panorama si ese diálogo no se hubiera roto o se hubiera dado, aunque sea una pequeña medida, el cumplimiento de lo que la Constitución dice? Es muy importante eso que has planteado, porque lo que estamos viviendo es democracia burguesa. Cuando termina la guerra, hace más de 30 años, el diseño fue de una democracia burguesa que funcionara como un bipartidismo. 2 grandes partidos, Arena y el FMLN. El FMLN jugando a la izquierda y Arena jugando a la derecha, pero ambos neoliberales. Bipartidismo. En el terreno de la democracia burguesa es la fórmula política más peligrosa. Porque entonces en una elección gana un partido y no cambia nada. En la otra elección gana el otro partido y tampoco cambia nada. En la otra, y así. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no funcionó? Sencillamente porque en El Salvador no hay burguesía. Es tal el atraso del capitalismo de El Salvador que hay oligarquía, que es una especie de capitalismo que entiende las fórmulas políticas a partir del control y las decisiones de un grupo de familias. La burguesía juega de otro modo. Entonces, en este momento, ¿es un momento de democracia burguesa? No. No. ¿Y es un momento de gobierno oligárquico? Tampoco. Tanto la oligarquía como la burguesía no saben bien cómo manejar lo que está ocurriendo. Mira qué maravilloso. No saben bien. Intuyen, pero no están seguros. No están seguros. Si hubiera democracia burguesa, esa asamblea y el ejecutivo hubieran funcionado como un reloj. Como un reloj. Porque la burguesía sí entiende el juego de las constituciones. Por supuesto. Pero no se trata de eso. Entonces, el acuerdo era imposible. Pero vos usaste la figura de la utopía. Y la utopía es una figura que consiste en hacer posible lo imposible. La utopía no es lo imposible. No. Es hacer posible lo imposible. Es el corazón de la utopía. Pero aquí no. Nada de democracia burguesa. Porque además, si eso hubiera funcionado, entonces el gobierno hubiera roto su vía de comunicación con la gente. Porque entonces la gente hubiera visto al gobierno negociando con los partidos, poniéndose de acuerdo. Y eso no es posible. Ese es el punto.
Y entonces el gobierno usó el argumento de que si la pandemia causa un daño mayor a la gente, la culpa es de los diputados. Porque no le aprobaron las leyes que se necesitaban, o porque no le aprobaron el presupuesto que ellos requerían, etcétera, etcétera. Aún hasta hoy. Eso es lo que se maneja. Y miren cómo son las cosas. Miren cómo son las cosas. La Corte Suprema, la sala, resuelve la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lleva un proyecto de ley a la sala. Es uno de esos decretos. Justamente uno en donde se negoció largamente el Ejecutivo y el Legislativo. Pero no llegó a nada. Pero esa resolución de la sala es extemporánea ya. Ya la cancha actual es totalmente diferente. Y entonces, en esta coyuntura, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se han anulado mutuamente. Uno y otro no aparecen útiles para afrontar la pandemia. Se anularon mutuamente. No sirven para nada, ni uno ni otro, ante la gente. Y hoy se está hablando de otro instrumento jurídico que no se sabe qué puede ser. Y casi no importa lo que haga la Asamblea y lo que haga el Ejecutivo. Ve qué escenario. En este escenario aparecen dos cosas. Uno, las negociaciones con las pandillas. Y dos, las violaciones al derecho de la información y a la independencia de poderes. Estas son figuras jurídicas. Ahí ha tocado un tema que nos llevaría a otra pregunta que tenía yo que hacerle. Antes que nada, quiero a los que nos están viendo ahorita a través de Facebook que pueden dejar sus preguntas para el invitado, recordarles eso. Y ha tocado un tema que me lleva a esa otra pregunta, del acceso a la información. Porque en esta coyuntura política cada lado ha agarrado su bandera de batalla. La bandera de batalla de el gobierno, los diputados tienen la culpa de todo. Y la bandera de batalla que los diputados han ido agarrando es el gobierno no me rinde cuentas. El gobierno yo le apruebo dinero y con el dinero que le apruebo no se sabe dónde está, no se sabe qué se compra, que si se compran mascarillas que son de hule, que si se las compraron unos zapateros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted, ante esa confrontación o esas banderitas, porque ya analizamos lo que es la bandera del gobierno, de los diputados tienen la culpa. Está muy clara la línea de comunicación que se tiene con la población de que el gobierno no se podía sentar a negociar con diputados, porque si se sentaba a negociar con diputados rompía esa línea de comunicación. Vámonos al otro lado. Esa bandera de la no transparencia del gobierno, la que ocupa la asamblea, la que dice no me rinde cuentas. ¿Cree usted que está justificada esa bandera o también es una estrategia meramente política o realmente el gobierno no está rindiendo cuentas? Veamos las tres. A partir de las informaciones que circulan, uno puede decir el gobierno no está rindiendo cuentas. En algunos casos, uno dice esto es demasiado dramático. Por ejemplo, lo que ocurre en el Ministerio de Agricultura. Distribuyen víveres en grande cantidad. Bueno, pero ocurre que no llevaban ningún tipo de control. Eso es insólito. Porque en cada ministerio hay un aparato permanente que sabe cómo se hace eso. Además, saben que hay que hacer eso, porque hay una corte de cuentas. Uno piensa que hay falta de ejercicio de información. Y en una primera mirada, uno piensa que es parte de esa misma línea.
de no reconocer el papel de los partidos políticos. Aquí hay dificultades. Porque la Asamblea Legislativa tiene atribuciones en relación con los otros órganos. Incluso la Asamblea Legislativa puede quitar al presidente de la República. En el número 20 del artículo 131 se dice, entre las funciones de la Asamblea, desconocer al presidente de la República en base a un dictamen unánime de 5 médicos, declarando la incapacidad física y mental del presidente, vicepresidente y otro funcionario. Lo puede hacer la Asamblea en determinada coyuntura. Entonces, el Ejecutivo no reconoce eso. Y eso no es error. Es muy consciente. Es parte de toda esta línea de confrontación frente a la gente. Y es que sabe lo que dice la gente. Y la gente dice, es cierto, deben dar información. No dice eso. Y dice, la gente dice, no se debe someter a esos tipos. Eso está bueno, que no se someta. Esta es la opinión, incluso de sectores medios. Sectores medios, profesionales. Y ellos siguen cultivando eso. Siguen cultivando. La confrontación jurídica. Este es más impresionante. Acaban de dar ellos un reglamento relacionado con la ley de adquisiciones y contrataciones, la LACAP. Algo increíble, porque un reglamento jamás puede reformar una ley y no puede decir cosas diferentes a lo que dice la ley. En ese tema ellos están muy expuestos, jurídicamente, expuestos jurídicamente. Pero en el tema de las pandillas, esa es una exposición política muy grave, política. Cuando la Sala de lo Constitucional resuelve que los pandilleros son terroristas, y aunque uno esté en acuerdo o en desacuerdo con eso, esa es la resolución. Y eso tiene efectos en varios terrenos. Está diciendo no se puede negociar. Y ocurre que la negociación, toda negociación es siempre un acto de fuerza. Siempre. Yo negocio con aquel al que no puedo vencer. Porque al que yo puedo vencer, lo derroto. Y no negocio nada. Esta es la base de los acuerdos con la pandilla. ¿El gobierno puede vencer a la pandilla? No. Y los anteriores tampoco. Tampoco. Pero hay una resolución de la sala. Y hay información. Ese aspecto entraña grandes peligros para el gobierno. ¿Y cuál es la base de eso? Es que, tal como se miran las cosas para febrero del próximo año, los partidos políticos no tienen muchas posibilidades. Ojo, tampoco pienso que se trata de que no tienen ninguna posibilidad. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero no de victoria. Pero pienso que el gobierno en esas elecciones no está en condiciones de controlar totalmente la Asamblea Legislativa. No, eso se está moviendo paso a paso. Y este punto de la pandilla puede tener ese grave impacto electoral. Me parece que busca
Eso, esto es bien reciente. Ayer o hoy, parece que documentadamente llama la atención la posición del embajador de los Estados Unidos. No en este tema, sino en el otro tema relacionado con la expresión, el respeto a la independencia de poderes. Porque la embajada gringa está criticando al gobierno. Y este es un gobierno que goza de la simpatía de Trump. Es como un reflejo del gobierno de Trump. Uno no puede decir que Trump es amigo del gobierno, no, es mucho decir, ¿verdad? Pero que este gobierno es amigo de él, sí. ¿De dónde viene esa crítica del embajador? A los Estados Unidos le conviene que los partidos políticos sean barridos de la faz de la tierra. Uno cree que no. Uno cree que no. Sobre todo que no son partidos populares. No son partidos interesados en transformaciones de la sociedad en beneficio de la gente. Porque si fuera así, el gobierno de los Estados Unidos estuviera en contra de los partidos. Cuando el embajador de esas declaraciones uno piensa que están defendiendo a los partidos políticos, están apostando a los partidos políticos. Pero además, están tomando en cuenta la posibilidad de que Trump pierda las elecciones presidenciales de noviembre. Hasta ahora, ese es un dato que por lo menos no asegura la victoria de Trump. Y eso tendrá repercusiones, importantes repercusiones. Eso es lo que se está moviendo en este momento. Bueno, siguiendo con el foro interesante, tenemos primero que saludar a Anabeli Polanco, que nos ha saludado, igual a Douglas Martínez, que manda saludos. Segundo, hay 3 preguntas de Carlos Hernández, bien puntuales. Se las voy a leer. ¿Qué procedería a hacer judicialmente ante la rebeldía del ministro de Agricultura? Esa es una. La segunda, también de él, ¿qué podría ocurrir judicialmente en esta situación de una negociación con grupos por su plan control territorial, que es el tema que había tocado de la supuesta negociación con pandillas? Y la tercera, ¿por qué si este nuevo gobierno pregonó que ya no era más de lo mismo, sus actores siguen siendo los mismos? Esa es la visión que tiene aquí nuestro amigo Carlos Hernández, que nos pregunta esas 3 interrogantes. Ahí le paso a usted el micrófono para que le pueda responder. Claro. Mira, Carlitos, en el caso del ministro de Agricultura, ya lo dijeron los diputados. Eso pueden pasarlo ellos a la fiscalía. Yo no sé cuál es la figura penal en que los diputados están pensando, a saber, porque eso uno lo puede saber si mira el escrito de remisión. Y eso uno no lo mira. Además, ni aparece en los diarios. Pero eso es lo que están diciendo que van a hacer. Eso es lo que procede. No lo han hecho todavía. Pero la cosa va por allí. Ahora, la negociación con las pandillas. Es que por ese tema están presos bastante gente. Algunos están ya condenados y otros están enjuiciados. Incluyendo quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Mauricio y de Sánchez Serén. Por este mismo tema. Hay que tomar en cuenta, Carlitos, que ayer el fiscal general de la República se refirió a eso en la televisión y dijo que hay información sobre relaciones con las pandillas y que él va a enjuiciar a cualquier persona que tenga que ver con eso. Y dijo, sea quien sea. El fiscal tiene grandes funciones en la Constitución, en el 193.
El fiscal no tiene ningún poder. ¿Quién? El fiscal no tiene ejército a su orden. No tiene policías bajo su mando. ¿No? La policía es un cuerpo auxiliar de la fiscalía, pero no la manda el fiscal. No. Hay como una especie de trampa para el fiscal. Pero el fiscal tiene apoyos de distinto tipo. Para que el fiscal proceda como puede hacerlo en este caso, necesita de apoyos fuertes, adentro y afuera del país, que uno no conoce. Pero ese es el punto. Ahora, la última pregunta. Tenés razón, Carlito. Es que yo puedo ser distinto a otro. Pero ser distinto no es lo mismo que ser diferente. Y en el caso de un gobierno, el tema es que en el solo cambio de gobierno hay una distinción. Aunque la política no cambie, hay un nuevo presidente, nuevos ministros, pero es la misma política. Entonces, el gobierno es el mismo. El gobierno es el mismo. Cambia el presidente. El anterior presidente era gordito, este es flaquito. El anterior era pelo parado, este es colocho. No, son distintos, pero no son diferentes. La diferencia es cualitativa. Es cualitativa. Y la diferencia, Carlitos, es el arranque del proceso de la contradicción. La contradicción empieza siempre como diferencia. Pasa luego a ser oposición y termina en una contradicción. Ya cuando hay contradicciones, el tema es profundo. No hay nada de eso aquí. Lo que más le cuesta al gobierno es ser diferente a los otros gobiernos. Porque en el fondo está el mismo problema, Carlito, de la relación difícil entre el poder y el ser humano. No hay nada que le cueste más al ser humano que usar el poder. Dale poder a una persona y ahí te darás cuenta quién es esa persona. Es el poder. Imagínate vos lo que le ocurre a alguien que de la noche a la mañana se encuentra convertido en el presidente de la República. Con todos los poderes que tiene el presidente de la República. Porque los presidentes en las constituciones son como los reyes en las monarquías absolutas. No se llaman así, pero es eso. Así que tenés razón. Si algo le está costando, es ese punto. Fernando Claros nos pregunta: el diálogo con la pandilla es necesario, pero transparente, con diferentes actores sociales involucrados y lo más positivo posible. ¿Qué opina al respecto? Y tenemos una última pregunta nuevamente de Carlos Hernández, que nos dice si privatizar es neoliberal. Creo que es por la teoría que lo que había expresado usted, que estábamos en un marco político neoliberal. ¿Por qué el presidente trató de privatizar la Teoría Nacional de Beneficencia y sigue con el aeropuerto? Esas son las dos preguntas que tenemos ahorita. Correcto. Se lo paso para que conteste. Sí. Una cosa es el diálogo y otra cosa es la negociación. El diálogo es el intercambio de opiniones. El diálogo es el contacto. En cierto modo, todos los seres vivos dialogamos. También los otros animales dialogan.
porque los otros animales también tienen lenguaje. Lo que no tienen es idioma. Nosotros también tenemos lenguaje, pero usamos idioma, es decir, las palabras, la gramática, las reglas. Ese es el idioma. Y dialogamos. Todos los días dialogamos. Pero la negociación, eso es otra cosa. Cuando el diálogo se convierte en negociación, aparecen los acuerdos. Y aparecen los desacuerdos junto con los acuerdos, porque no hay acuerdos sin desacuerdos. Y luego aparecen los mecanismos para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Esa es la negociación. Complejo, muy complejo. Ahora, si la Sala de lo Constitucional, no en este año, no me acuerdo en qué año, pero no hace mucho, resolvió que los pandilleros son terroristas, puso las cosas difíciles. Porque en la vida se dialoga con las pandillas, sí. ¿Y quiénes dialogan con las pandillas? Todos. ¿Y quiénes negocian con las pandillas? Bastantes. Para empezar, las comunidades. Es que hay comunidades en donde la pandilla dice la hora en la noche en la que hay que llegar a la comunidad. Eso lo establece la pandilla. Y entonces la gente que vive ahí tiene que negociar. Y de una hora más o media hora más es una negociación. ¿Y las empresas negocian con los pandilleros? Sí. ¿Y por qué? Es que si no negocian, no pueden entrar a determinadas áreas a vender sus productos. No pueden entrar. Entonces, se ponen de acuerdo. Esa es la negociación. Y los partidos políticos también. Es que si no lo hacen, ¿y cómo van a hacer la campaña electoral? En determinados lugares que las pandilleros controlan. Este es el punto. Esto es lo terrenal de este problema. Sobre todo en un país como el nuestro, en donde el territorio es controlado por la pandilla. El Estado no es el que controla el territorio, no en absoluto. En absoluto. Son las pandillas. ¿Y cómo se puede? De otro modo. No, en absoluto no se puede. Lo otro, la privatización. Es que esto no es un gobierno antineoliberal. No. Y tampoco es un gobierno que esté en contra de la privatización. Tampoco. Ahora, lo de la lotería se complicó, ¿verdad? Vos te diste cuenta que eso se complicó, pero sí, sin duda por la manera de hacerlo y por la forma como se declara ante la prensa, etcétera. Pero no nos extrañemos. Ellos no han dicho que no son neoliberales. Además no se han comprometido a nada. Nada belleza de gobierno. Tiene razón. Hay algo que ha venido de unos años para acá, más en boga, que deberíamos de tomarlo como algo bueno, que ya la gente ya habla y las instituciones ya hablan de lo que es corrupción. Porque, bueno, yo tengo menos años, pero de lo que tengo de recuerdo para acá, antes era secreto a voces que algún gobierno de tal partido o algún funcionario X o algún diputado X tenía que cierto acceso a prestaciones económicas diferentes a las de su cargo. Pero de unos años para acá tenemos incluso a un expresidente condenado por corrupción en Mariona, en el sector 9, al expresidente Saca. Entonces es un tema que ya está un poco más en boga de las personas. La sociedad civil es un poco más activa con ese tema de la corrupción.
usted como analista político, primero, ¿cómo ve ese nuevo pensamiento que tiene la sociedad civil de la percepción de la corrupción? Y segundo, ¿qué se le puede recomendar a esa sociedad civil para estar más atento a posibles actos de corrupción de cualquier entidad pública? No nos encasillemos simplemente en un gobierno ejecutivo, en un órgano ejecutivo. Vámonos a cualquier aparato del Estado. ¿Cómo como sociedad civil deberíamos de percibir la corrupción, si tenemos que aceptarla por decir antes robaban más o robaban menos, o no, los otros robaron, este roba menos pero hace algo? Y eso va para todas las áreas del poder como tal, no solo para el ejecutivo ni para el legislativo. ¿Cómo ve usted primero ese avance y qué se le recomendaría a esa sociedad civil? Muy buena pregunta. Y empieza con el tema de ¿qué es sociedad civil? ¿Qué es sociedad civil? Porque hay sociedad civil, hay sociedad política y hay sociedad humana. Gente como yo hablamos y pensamos desde la sociedad humana. No representamos a nadie. No somos representantes de nada. Pero hablamos desde. La clave no es exactamente qué es lo que decís, sino desde dónde decís lo que decís. ¿Desde dónde hablas vos? Entonces, la sociedad civil es el escenario histórico en donde los sectores dominantes de una sociedad construyen su hegemonía. Esa es la sociedad civil. En la sociedad civil se construye la economía, se construye el poder, se construyen los partidos, se construyen los aparatos ideológicos como la educación, como el deporte, el arte. Todo eso está en el terreno de la sociedad civil. Esa es la sociedad civil. ¿Qué es lo que se está construyendo con todo esto? El poder de unos sobre otros. Entonces, yo soy de la sociedad civil, sí. ¿Y Ricardo Poma es de la sociedad civil? Sí, también. Ajá. ¿Y somos iguales? No, no somos iguales. Claro que no. Claro que no. Los dos somos de la sociedad civil, pero una cosa es la sociedad civil del pueblo y otra cosa la sociedad civil de los dominantes. De los dominantes. Es decir, que cuando hablamos de sociedad civil, hablamos del conflicto. Hablamos de un conflicto. Y un rasgo dominante de la sociedad civil es la corrupción. Y una cosa es que vos pensés que la corrupción es un atributo que viene de los seres humanos, por ejemplo, en donde el problema resulta ser que los seres humanos somos corruptos por naturaleza. Y otra cosa es que ubiques el fenómeno de la corrupción con más precisión. Lo sacás del ser humano y lo pones en el poder. Y hay que entender esto, este fenómeno, en dos pies. Ese mismo poder relacionado con la comunidad, con la gente, es la potencia. Potencia. Es decir, es el poder en potencia. Hay que ver aquí la elaboración filosófica de todo esto. Pero luego aparece una figura que esa es del funcionario. Y la Constitución dice, los funcionarios son delegados del pueblo. Esta es una línea
de maravilloso peso político. Porque, ¿y qué es eso de delegado? ¿Quién es delegado? Delegado es aquel que ejerce un poder que no le pertenece, que administra un poder ajeno. Por eso la misma Constitución dice, delegado, funcionario es un delegado del pueblo y no tiene más atribuciones que las que expresamente le da la ley. Se está refiriendo a eso. ¿Cuándo aparece la corrupción? Aparece la corrupción cuando este funcionario usa ese poder como si fuera propio, como si fuera de él, y empieza a usufructuarlo, a usarlo en su beneficio, traicionando al verdadero dueño del poder, es la gente. Es la gente. Esa es la corrupción. Lo que se corrompe es el poder. Ahora bien, cuando aparecen noticias en los diarios, en la radio o en la televisión, cuando un expresidente de la República está en la cárcel, ¿están combatiendo la corrupción? No, están combatiendo al corrupto, pero no a la corrupción. Mira que hay una línea fronteriza entre las dos figuras. Es el corrupto. Claro, es extraordinario que esos corruptos sean combatidos, sí, pero no hay que olvidar nunca que el tema es la corrupción. Y la corrupción, al descansar en el poder, nos está diciendo que es una temática estructural, que va en el corazón del poder y en el corazón del régimen político. Y uno dice, ¿qué ocurriría el día en que en El Salvador no haya corrupción política? Se derrumba el régimen. La corrupción, precisamente la corrupción. Entonces, la lucha contra la corrupción no es lo mismo que la lucha contra el corrupto, no. Es lo mismo que la lucha contra el delincuente y la delincuencia. Son cosas diferentes. Esa es la corrupción. Se puede tener corruptos en la cárcel, pero toda la estructura que en el aparato del Estado viabiliza la corrupción, ahí está, vivita y coleando. En la Constitución hay varias citas referidas a la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero no hay ninguna ley secundaria que desarrolle eso. Y mientras no hay una ley secundaria que desarrolle eso ahí está y no sirve para nada. ¿Y por qué no hay una ley secundaria que desarrolle eso? Porque eso significaría matar la corrupción y es el negocio. Este es el negocio. Es decir, esto tiene resonancias teóricas, es filosofía política. En el artículo 240 se tira por la vía de considerar que la corrupción tiene que ver con la persona. Y dice, hay enriquecimiento ilícito cuando los ingresos del funcionario superen el salario de él y tiene que regresar lo que se ha robado, etcétera, etcétera. No. Pero incluso dice que prescribe la acción contra la corrupción en 10 años. Es un gran avance. Porque cuando apareció esto en la Constitución por primera vez, prescribía en 2 años. Entonces, cuando aparece 10 años, es un gran avance. Pero eso no debe prescribir nunca, hombre. Eso debe ser imprescriptible.
no hay mayor delito que un funcionario robe pisto público en un país pobre, tan pobre como nosotros. Es el mayor delito. Ese es el punto. Y ya platicamos bastante, ¿verdad? Sí, todavía tenemos unos minutitos más. De hecho, ¿Hasta qué estaba hora es? leyendo, hasta 15 minutos más tenemos todavía. Estaba viendo aquí que Julio Ulloa nos comenta de algo que usted había mencionado, que si la política actual es una pugna entre economías emergentes y tradicionales. ¿Cree usted que esta nueva política que ha venido viene como a poder, por un poder de una economía emergente, y la otra es una tradicional, o simplemente es otro tipo de disposiciones las que hay? Es una economía neoliberal. No hay, hasta ahora por lo menos, uno no sabe si después sí, hasta ahora, elementos que le permitan a uno pensar que se trate de una economía emergente. No, en absoluto. Es el mismo capitalismo expresado en el neoliberalismo. Porque en nuestro país no hay ni burguesías nacionales. Los elementos burgueses que hay en el país, que son pocos, balbuceantes, infantiles, todos respiran por la nariz de los Estados Unidos. Entonces no pueden ser burguesías nacionales. Burguesías nacionales es aquella burguesía que tiene su propio proyecto económico y su propio proyecto político, que puede entrar en conflicto con la economía de la metrópoli. En América Latina, por ejemplo, burguesía nacional es la de Brasil. Incluso bajo el régimen de la dictadura militar que le dio golpe de Estado al presidente João Goulart en 1983 y montó esa dictadura terrible. Era burguesía nacional. Eso no existe en nuestro país, donde apenas hay expresión de burguesía, pero hay una oligarquía que respira por la nariz de Washington. Entonces no hay posibilidad ni de una burguesía nacional. Pero además, en el país se ha renunciado a la industria. Mira qué decisión. Se renunció a la industria. Pero además se renunció a la agricultura. Porque se dijo en el campo de la agricultura que la clave no era sembrar frijoles o arroz o maíz, no. La clave, dijeron, es tener el dinero para comprar todo eso. Esa es la clave. Por eso es que ha habido años en que el país ha comprado frijoles a Etiopía. ¿Qué te parece? Es la mayor ofensa. Porque nuestra sociedad no es capaz ni de producir los frijoles que nos comemos. Hombre, ¿y quién no come frijoles todos los días? Sancochados, fritos, rojos, negros, en la tortilla o en pan francés, con crema o con queso. Pero no los producimos. Entonces, es difícil hablar de economía emergente. Muy difícil. Sería maravilloso y tendríamos aliados para eso. Pero Washington no es el aliado para eso. Washington es hoy un capital primitivo. Mira lo que les ocurre con las vacunas. Si yo soy el imperio dominante, tengo que dominar intelectualmente. Así ocurría con Roma. Cuando Julio César llegó a orillas del Rin, al otro lado estaban las tribus germanas. Al otro lado del Rin, sabedoras que las tropas romanas jamás iban a cruzar el río. Pero Julio César ordenó la construcción de un puente. Es como los puentes Baile que después
hacían los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Y los pueblos germanos del otro lado del Rin empezaron a ver que encima del río empezaba a caminar un puente. A las 2 semanas por ese puente estaban pasando las legiones romanas. Esa es la tecnología. Claro, esa es la ciencia. Hoy todo eso no está en manos de Washington. Está en otras manos. Bueno, Entonces, para ir finalizando de esta plática muy interesante de varios tópicos que hemos tocado, principalmente de política, ¿qué recomendaría usted a la población en relación a la coyuntura política que se está viendo actualmente? ¿Qué le diría usted a esta población? ¿Cuál debe ser el papel de esa población? Si tiene que ser solo crítica o si tiene que ver, esperar que ocurra o de estar a la expectativa. ¿Qué debe hacer esa población? La población que nos está viendo ahorita, la que no es de la política, la que el que el día de mañana dice yo pienso votar por X o por Y, o yo creo que el país debe estar así o así. ¿Cuál es el papel de esa población? Quizás para ir terminando la plática, ese consejo que se le puede dar a la población salvadoreña. la llave de la solución de la crisis está en manos de la gente. La mayor sabiduría está en manos de la gente. Nosotros necesitamos platicar con la gente y que la gente nos diga qué es lo que hay que hacer. No somos nosotros los que le vamos a decir a la gente qué es lo que hay que hacer. No, es al revés. Pero todo esto se va a poner en más claro cuando la gente se libere de las consecuencias de la pandemia y se libere además de las consecuencias de la esperanza en un gobierno y se decida a echar adelante sus reivindicaciones. Hace falta agua, hace falta pan, hace falta trabajo, salario digno, salud, tierra para la gente que trabaja la tierra con sus manos. Como decía Zapata. Cuando todo eso se echa a andar, entonces el país va a estar de pie. Necesitamos a los estudiantes que están en él saber qué piensa la gente, hablar con la gente. Y siempre que vos hables con la gente, nunca pensés que vos sos lo que tenés la primera o la última palabra. No, es la gente. Abrí tu cabeza, abrí tu mente para escuchar lo que la gente está pensando. Y para aprender. Nosotros somos alumnos. La gente es el profesor. Bueno, excelente reflexión. Una excelente reflexión. Muchas gracias a todos por habernos visto. Un gran agradecimiento a Dagoberto por aceptar nuestra invitación. Queremos recordarles que este es el primero de muchos foros que como Azul Originario vamos a estar realizando. Sí, vamos a ver si nos acompaña en una próxima oportunidad también. También les recordamos que visiten nuestra página web azuloriginario.com. Así también nosotros nos encontramos en YouTube y en Facebook, que ahorita nos están viendo, y esperamos que estén pendientes de nuestras redes sociales y seguimos en esta lucha por los derechos humanos como asociación. Claro, claro. Y una vez gracias a Dagoberto, le dejo el micrófono para que se pueda despedir de la gente. Muchas gracias, Dagoberto. ¿Cómo no? Un abrazo para todos. Todos y todas. Estudien encarnizadamente. Lean encarnizadamente. Lean. El derecho se lee políticamente y no jurídicamente. El asunto es que si vos lees el derecho políticamente,
poder descubrir la ropa interior de las disposiciones, es decir, cuáles son los intereses que se expresan en cada texto. En cada texto. Por ejemplo, el artículo 212 dice: la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Allí están contenidos 20 años de guerra. En esa línea y un pedacito de la otra línea, ahí hay 20 años de guerra. Pero eso lo entendés si lees esto con cabeza política. Hay que leer literatura. Bueno, muy buenas. Perdón, Thiago, sí, siga. Hay que leer física cuántica, matemáticas, historia, sin falta historia. Filosofía, sabiendo que la filosofía es la política encubierta. Esa es la filosofía. No se acuesten muy temprano. Al fin y al cabo, uno cuando está en el cielo duerme todo el tiempo. Lo despiertan como a las 3 de la tarde para darle una tacita de arroz con leche. Pero pues sigue durmiendo. Para las novias les va a servir. Bueno, muchas gracias por los consejos. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Estén pendientes de nuestras redes. Ha sido un gusto. Muchas gracias.